Allí estaba Javier Milei con un tema que tiene enorme centralidad. Está con nosotros Marianela Gómez para darnos su mirada respecto de la marcha de la economía. ¿Cómo estás, Marianela? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, no es fácil la pregunta que le vamos a hacer ahora porque la verdad no hay muchas definiciones. Lo que hay son dudas respecto al futuro, pero Javier Milei acaba de dar algunas coordenadas, ¿no? Sí, bueno, pero a partir del delineamiento abierto que él tiene, que todos conocemos, de alguna manera se puede predecir cómo será su política. ¿Qué es lo que se pone en marcha a partir de ahora, Marianela? ¿Qué se puede ver? Por lo pronto se puede ver que, si bien el discurso que dio después del resultado de las elecciones fue muy encendido y no muy propenso al diálogo, por lo pronto vemos que se pudo concretar una reunión de transición tanto con el presidente como con la vicepresidenta, lo cual es una muy buena noticia en términos institucionales, como ustedes mencionaban recién, porque implica esto, dar un poco de tranquilidad y señales de tranquilidad a la gente, que digamos se vive mucha incertidumbre. Creo que cualquiera que tiene un negocio sabe que no tiene precios, sabe que hay como un clima que está muy enrarecido, ¿no? Y me parece que esas pequeñas cosas ayudan a dar un poco más de certidumbre. Otra certidumbre que tenemos por lo pronto es que sus declaraciones de ir hacia una dolarización también estarían en stand-by, que esa es una lectura que también se puede hacer con el comportamiento de los dólares paralelos, que digamos, si hubieran tenido un movimiento, no ha sido una explosión como hubiese significado el pensar que a partir del 10 de diciembre vamos hacia una dolarización, que de hecho es, lo hemos dicho también antes, es técnicamente impracticable, ¿no? en la situación económica en la que está Argentina hoy. Una situación económica que es crítica, también lo hemos dicho otras veces, un gobierno de coalición que no supo llevar adelante esa coalición y direccionar la economía en un sentido en que los resultados se pudiesen ver para gran parte de la población, sobre todo por el comportamiento que tuvo la inflación, que tiene, que no está pudiendo ser contenida. Si bien los niveles de actividad y de empleo son relativamente buenos, tenemos, como hemos dicho también otras veces, tenemos una gran masa de empleados formales en condición de pobreza, que era algo que no se había registrado antes en la economía argentina, ¿no? En ese sentido, y estos primeros indicios que podemos ver de una transición que intenta ser ordenada, creo que es conveniente tanto para el gobierno saliente como para el gobierno entrante, ¿no? Declaraciones incendiarias como que la gente salga a sacar su plata del banco y porque el dinero no sirve, ya no se están haciendo y serían muy perjudiciales, no solo para el gobierno de Alberto Fernández, sino para el propio gobierno entrante. Entonces, bueno, eso en principio es lo que se está viendo, ¿no? Un alejamiento. Sí. Sobre lo que estás contando. Acaba de ratificar el ajuste Milei. Bueno, los mercados reaccionaron muy bien con todo esto. Es más fácil explicar a una familia que no puedes gastar más de lo que te entra, pero el Estado no es así. Exacto. Pero, ¿cómo te imaginás que podría ser el día a día, la construcción, gastando solamente lo que entra en el Estado? Metemos obra pública, metemos salarios, metemos jubilaciones. ¿Qué puede llegar a pasar en ese escenario? En ese escenario también, de nuevo, ¿no? Una cosa es las declaraciones que él podía hacer como panelista de televisión sin un compromiso, una responsabilidad política, y otra cosa es lo que la realidad después te muestra y las limitaciones que la realidad muestra. Él estuvo hablando de una reducción del déficit, no sé, del 15% del PBI. ¿Es posible eso? Que es imposible. Ahora no dice no voy a hacer una reducción del 15%, digamos, una reducción del 15%, sino vamos hacia el déficit cero. Bueno, déficit cero implica una reducción del 5%. Un 5% que también es difícil de alcanzar, ¿no? Digo, hay algunas, por ejemplo, el gasto político, el gasto de la casta política representa el 0,3%. De ese 5%, o sea, no llega 4,7, claro. No llega al 1%, claro. ¿No? El 0,3% del 5% que implicaría ir hacia un déficit cero. O sea, la casta no le va a resolver el problema del déficit. Claramente el ajuste va a tener que ser pagado por otros sectores de la economía que no van a ser, aunque incluso él aplicase este recorte en la casta política, eso solamente le va a permitir ahorrar 0,3% del producto. ¿En qué tendría que avanzar? Bueno, la eliminación completa de los subsidios a la energía y del transporte. Con eso conseguiría un 2%. Ya estamos en 2,3%.
tenemos que llegar al 15. Al 15 no llegamos, bueno, lleguemos al 5. 2% recortando subsidios de transporte y subsidios de la energía con el impacto que va a tener en el bolsillo de las familias y de las empresas, ¿no? Ese recorte de subsidios. Ahí estamos en un 2,3%, ya no solo está pagando la casta, sino que aparecen otros sectores que van a tener que afrontar ese ajuste. Mucho revuelo con las transferencias de las provincias. En principio, los fondos coparticipables no pueden ser cortados por un decreto de necesidad de urgencia, con lo cual los fondos coparticipables en principio no se pueden tocar a no ser que haya acuerdo de las ambas cámaras, pero sí hay transferencias discrecionales a las provincias que se dan como cierto tipo de ayudas en salud, en educación. Por poner un ejemplo, yo que soy docente, el incentivo docente es algo, un extra que se le paga a los docentes y que surge de una transferencia discrecional de la nación a las provincias. Eso representa el 0,7%. O sea, esas transferencias discrecionales representan, ahí ya estamos en 3, dijimos 0,3, 2, 0,7, estamos en 3% de recorte respecto al producto. Y la inversión pública representa un 1,7% de ese recorte, ¿no? Ahí llegamos a un déficit cero, a costa de no tener transferencias que para las provincias, digamos que para la nación representan muy poco, como puede ser un 0,7%, poco, digamos, en términos relativos del producto, pero que para las provincias pueden tener un impacto muy fuerte, ¿no? Lo mismo con los subsidios, ¿no? Parece que, digamos, el impacto que puede tener en el bolsillo de las personas también puede ser muy alto, y con eso se conseguiría esto que decíamos de alrededor de un déficit cero, pero de nuevo recortando la obra pública con todo lo que eso implica, en términos también de transferencias de ingresos para las provincias. Hay provincias que son más ricas, como las provincias de la Pampa Húmeda, digamos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, que históricamente han sido provincias más ricas, y después hay provincias que van a estar en situaciones muy críticas. Y ahí es donde, por eso también la reunión de los gobernadores, digo, ahí es cuando empieza a haber problemas también, por más buena intención de gobernabilidad que haya, una provincia que no tiene recursos, que depende fuertemente, por ejemplo, de la inversión pública para poder sostener la actividad económica en su región, bueno, va a tener, va a sufrir directamente ese impacto, ¿no? Y si a eso, bueno, después sumamos las cadenas de retroalimentación que suceden dentro de la economía, digo, ¿cómo se fundamenta el crecimiento? ¿Cuáles son los componentes del crecimiento económico? Bueno, el consumo que hacen las familias, la inversión que hacen las empresas, el gasto que hace el Estado, y lo que nos compran los que viven en otros países, básicamente las exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, en un escenario en donde no sabemos si vamos a cobrar aguinaldo, el consumo en principio es uno de los primeros factores que va a verse resentido, ¿no? Digo, todos en un escenario que estamos avisorando como pesimista, lo primero que uno hace es empezar a ahorrar. O sea, los que tienen posibilidad de ahorro, ¿no? Lógicamente, el que cobra solo para comprar comida va a seguir consumiendo, pero digo, los motores de la economía que generan el consumo de personas que tienen un ingreso extra, bueno, también se van a contraer en vistas de este escenario pesimista. Lo mismo con la inversión. ¿Qué empresa va a decidir invertir si está viendo que no va a haber mercado porque la gente se está guardando el dinero porque no hay buenas expectativas a futuro, ¿no? El Estado, que ya dice que no va a gastar más, dependemos de que haya buena cosecha y que haya y que China nos siga comprando. Claro, eso quería consultarte porque el escenario para el año que viene da cuenta de algunos aspectos que podrían ser positivos para la gestión de Milei, ¿no? Cuestiones que lo exceden, como por ejemplo la cosecha. Bueno, eso puede servir, pero de nuevo, esos recursos, ¿cómo se van a distribuir al interior del país? Primero, hay una distribución urgente que tiene que ver con el pago de deuda externa. Claro. Entonces, en principio, gran parte de esos recursos ya están comprometidos en pagar la deuda que tenemos con el FMI y con los privados.
Y parte de esos recursos después también se utilizan para financiar compras del exterior de cosas que nosotros no producimos, desde medicamentos hasta banana ecuatoriana, ¿se entiende? Claro. O sea, esos dólares que ingresan también tienen esos compromisos que cumplir. Con lo cual, en principio, yo no estaría viendo cuál va a ser el motor que va a dinamizar la economía, porque él habla de que la economía va a crecer, después del ajuste se va a ir a un crecimiento que va a beneficiar a todos, pero en principio lo único que como economista puedo anticipar es que es probable a lo mejor que la inflación ceda, pero a precio de una brutal recesión. Marianela, gracias. Muchísimas gracias, Que tenga buenas Marianela, por noches. visitarnos. Muy Muchas amable. gracias.